massa, però bueno. Ah, vols que t'ho porti allà? Sí? Sí, se'm sent, ¿no? Perfecto. Buenos días y gracias a todos por vuestra asistencia. Soy Mara Aguiló y estoy aquí como presidenta del Grupo de Gestors Energètics de Cataluña. Somos una asociación sin ánimo de lucro donde se reúnen profesionales del sector de la energía para compartir experiencias y al mantenernos en contacto con lo que podamos ir averiguando el sector y irlo compartiendo. Hace más de 40 años que existe y bueno, seguimos aquí y que por muchos años sigamos. Me hace especial ilusión moderar esta mesa de debate porque bueno, es una mesa de debate que se va a hablar de la gestión energética, que es algo que desde el grupo defendemos, porque es un concepto que tenemos que transmitir, que la gente tiene que entender que no hablamos de energía solo porque vamos a instalar placas, vamos a ver qué almacenamos, vamos a analizar qué tenemos y luego estudiamos cuál es la mejor opción y la optimización de esa instalación en función de lo que tengamos. Por lo tanto, me hace especial ilusión de hablar de esto. Por otro lado, y ayer lo hablábamos con... Bueno, os presento primero a los que van a formar parte de la mesa, perdón, los ponentes. Está Pau Vila por parte de LSPAP, que es el CEO. Luego tenemos a Virginia Guinda por parte de Foment del Treball. Ella es empresaria y consultora energética. A Eduard Argudo, gracias por el cambio rápido de ponente, porque por temas de transporte no ha podido llegar a Esperanza y te agradecemos tu asistencia. Intentaremos hacerlo igual que Esperanza. Seguro que sí. Y luego tenemos aquí a Ana Camp, directora de ICAEN. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, los ponentes son de gran conocimiento, por lo tanto, aprovechad que los tenéis aquí si luego les queréis hacer alguna duda. Ellos son los expertos. Por último, me gustaría hacer un pequeño hincapié, si me dejáis, en la alegría que es para nosotras, y ayer lo hablábamos con Ana, de tener mesas redondas donde haya mujeres. Somos un sector con mujeres con conocimientos y energía de sobra. Por lo tanto, tal y como nos pedía ayer en la inauguración Eric Martí, vamos a hacerlo todos juntos, vamos a darnos voz a todos y bueno, y a seguir trabajando por ello. Sin más, empiezo con la mesa redonda, que creo que habéis venido a escucharles a ellos. Mi primera pregunta vendría a ser si creen que son suficientes las líneas de acción definidas en las propuestas en fase de estudio del PNI, del Pacte Nacional per la Indústria 2026-2030. ¿Sí queréis empezar? ¿Por aquí? Sí, como queráis. Bueno, yo creo que como nota previa, el problema es que tenemos un esquema político que son como las muñecas rusas, ¿no? Es decir, está la Unión Europea, luego están los estados, luego están las comunidades autónomas, las diputaciones y los municipios, ¿no? Es muy difícil coordinar todo esto y yo creo que hay unas ideas y unos planteamientos muy nobles en las capas de arriba, ¿no? Que diagnostican bien los problemas y que hacen unas actuaciones en la dirección correcta. El problema es que vemos muy a menudo como esto luego, al filtrar abajo, se pierde, ¿no? Y se pierde en la operativa, en cómo se ejecuta esto, ¿no? Y lo hemos visto con Next Generation. Y antes coincidíamos con Virginia ahora en la previa y decía, ¿cómo estáis? Digo, a ver, bien, pero es que a mí las administraciones me deben 5 millones de euros. Y esto viene de actuaciones que están muy bien planteadas, que atacan el problema, pero que las ejecutas y que luego necesitas hacer una justificación, que tenemos un Google Drive con 700 PDFs para un proyecto Next Generation, que hay un auditor financiero, 2 auditores del principio de NSH, luego el inspector del auditor del principio de NSH. Entonces, esta justificación son 18 meses. Y entonces tú acabas soportando esto, luego tenemos 1000 instrucciones. Es que pasa con todo, es decir, con CAES, está bien, hay fichas, están perfecto, haces un proyecto, lo ejecutas, la ficha con la que te habías basado está obsoleta, la nueva aún no ha salido, dinero bloqueado. Y esto suma, en nuestro caso, 5 millones de euros. Entonces, yo creo que se hacen políticas correctas que en la operativa, y esto es un problema técnico de cómo se articula, y no es un problema político o de conceptos, entiendo, se pierde, ¿no? Y es una lástima porque es que en nuestro sector éramos 17 fábricas de papel el 1 de enero del 24 y el 31 de diciembre éramos 14 en Cataluña. Quiero decir, esto tiene consecuencias, no es una cuestión abstracta, no es un lucro cesante, ¿no? Pues, bueno, ante todo, gracias por contar con Foment del Treball.
para nosotros es un placer poder transmitir una serie de ideas de cómo los empresarios observan oportunidades, pero también muchos retos en lo que es la transición energética. Y respecto a tu pregunta, y nos lo hemos estado también preparando un poquito antes de la mesa para no estar repitiéndonos todo el rato, ¿no? Pues a mí lo que me gustaría desde FUMEN es trasladar un poco de contexto empresarial que se debería de tener en cuenta a la hora de acabar de perfilar este plan, ¿no? Y en concreto voy a dar una serie de datos que se acaban de publicar. Desde antes de la pandemia del COVID se han perdido más de 2.000 empresas de pequeño tamaño. Las ventas de las pequeñas empresas están un 16% por debajo que antes de la pandemia. Las ventas de las empresas medianas están un 7% por debajo de la media de antes del COVID. El consumo de gas industrial ha caído un 10% según los datos de Nagas este agosto respecto al agosto anterior, pero es que lleva un descenso acumulado respecto a antes de la pandemia de un 23%, que es otro indicador de disminución de actividad empresarial, ¿vale? En paralelo, los costes laborales han continuado incrementándose en media un 3% anual. Entonces, todo esto, sin duda, no es opinable, ¿no? O sea, significa que hay una pérdida de competitividad y una pérdida de productividad, por lo tanto, de nuestras empresas. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar cualquier medida, porque no es una posición cómoda en la que ni las empresas grandes, y muchísimo menos las pymes, puedan abordar el reto que se tiene por delante a pesar del compromiso con la neutralidad climática 2050 de todos nuestros socios en FUMEN y de FUMEN en particular. Entonces, hay que tenerlo claro para no fallar en cómo diseñamos estas políticas. A ver, yo creo que el pacto pues es ambicioso, está bien orientado, un poco lo que decía Pau, ¿no? El problema es medir mejor y bajar hacia abajo KPI para que vaya más hacia pymes y pequeñas empresas, ¿no? Indicadores de impacto para que se pueda ver el trazado, no solo lo que es el pacto, ¿no? Que marca 4.400 millones de euros del 26 al 30, sino puntos que podrían requerir esfuerzo para ver esos KPIs, cómo evoluciona, cómo llega hacia abajo. ¿Por qué? Porque por defecto la gran industria, donde incluimos a LC Paper, pues por competitividad les obliga a coger todo tipo de eficiencia, etcétera, ¿no? En cambio, las pymes pues, son un poco las que están un poco más en el otro lado, y si no hay unas métricas, unos apoyos de diferentes consorcios, gestores energéticos, etcétera, no llegan a asumir esto, ¿no? Sí que también pone de manifiesto, mi empresa está muy volcada en gases renovables, pone de manifiesto la importancia del hidrógeno, pero parece que el biometano no le da toda la importancia que se le debe dar, ¿no? Nosotros tenemos unas redes brutales donde ponemos siempre de manifiesto que el biometano es esencial para la transición energética, además no implica ningún tipo de coste en la industria, ¿no? Al final transformas gas fósil en gas renovable y la maquinaria final la absorbe sin ningún tipo de adaptación. Necesitamos hacer más presión entre todos para que sigamos avanzando en los gases renovables, en concreto el biometano. Vale. Bueno, gràcies a tots per assistir aquí. Una mica per apel·lació directa. Un dubte, ¿puc fer la intervenció en català? O... A mí me han pedido que lo haga en castellano, vale. pero no sé tampoco qué indicaciones tienes. Bueno, ¿y algú que no entengui el català de la sala? ¿Tú no entiendes? ¿Y el castellano sí? Vale. Bueno, lo voy a intentar, ¿vale? Pero a veces me sale natural el catalán, pero voy a intentarlo hacer en castellano. La propuesta del Plan Nacional para la Industria es un documento que no está aprobado definitivamente, es un documento que está en fase de redacción. De hecho, aún estamos en fase de debate con los sindicatos, patronales, parlamentos, o sea, es un primer borrador.
Desde el Institut Català d'Energia, que es la organización que yo represento hoy aquí, hemos aportado todo nuestro conocimiento y todos los retos que tenemos en la gestión de los CAEs, gestión de las ayudas. Estamos, como sabéis, gestionando este tsunami, ¿no?, de ayudas Next Generation, que ya se están terminando, así que tenemos que buscar nuevas fórmulas de financiación y también de cómo poder ayudar a la industria a hacer la transición energética. Así que desde nuestra organización sí que lo que hacemos es elevar pues, todos los problemas, elevar también el potencial que vemos en los CAEs y que se necesita mucha agilidad, que lo comentaba Pau, ¿no?, también, y al final es un tema de una estructura fuerte, recursos para que puedan fluir, ¿no?, y la información debajo desde arriba pues pueda nutrir estos pactos nacionales y que haya una coordinación para descarbonizar a la industria. Así que como dato que comentabas, ¿no?, del tema del debate de electrificación, biogás y demás, la PROENCAT, que es la hoja de ruta que tenemos el gobierno catalán para acelerar la transición energética, indica que tenemos que cambiar del consumo energético actual que tenemos en Cataluña, ahora mismo una cuarta parte es eléctrico y la planificación es que en 2050 básicamente el 75% del consumo de energía sea 100% eléctrico. Entonces aquí tenemos que encontrar el balance y el mix de todas las tecnologías, porque habrá una parte, y esto es cierto, que no se podrá electrificar y sobre todo es una parte que muchas veces está relacionado con las actividades industriales. Gracias. Sí, al final yo creo que la conclusión es que la intención siempre es buena, pero entre todo este esquema que hablaba Pau se van perdiendo y cuando nos llega a las pymes llega a ser una carga más para nosotros hasta que no nos llega como el retorno de esa intención primera. Para continuar, me gustaría saber cuáles son las actuaciones ante la transición energética que han aplicado vuestras empresas actualmente. Si os parece, empiezo. A ver, nosotros lo vemos, a veces nos dicen, no, sois muy adelantados. Yo siempre quiero lanzar una defensa, no lo hacemos por romanticismo, no lo hacemos porque queremos, lo hacemos por supervivencia, ¿no? Es decir, nosotros hacemos papel higiénico. Es un mercado global. Puedes comprar papel igual que puedes comprar trigo, que puedes comprar cobre a cualquier país del mundo y entonces el precio no lo marcamos nosotros, lo marca el mercado. El cliente no me compra al precio que le digo yo, me compra al precio de mercado. Si tú haces trigo y tu trigo está por encima del precio de mercado del trigo, nadie te va a comprar tu trigo. Esto es esencial, ¿no? Pero es que los costes son costes locales, costes laborales, como decía Virginia, pero también costes energéticos. Competimos con turcos que queman carbón, que además nosotros pagamos 1.200.000 euros al año de derechos de emisión de CO2 y cuando este producto llega aquí no está sujeto al CBAM, o sea, no paga esto en frontera. Es como si nosotros pagáramos IVA y lo que importamos no pagara IVA en frontera. Entonces, a todo esto, luego hay la cuestión energética, ¿no? O sea, nosotros es un valor añadido. O sea, el papel no es como los coches, ¿no? Que, bueno, un Mercedes pues no es un coche chino. Habrá quien diga, no, es que los chinos también, bueno, perfecto, pero habrá un cliente que querrá ese diseño, esos materiales, esa fama, esa durabilidad. Papel higiénico es papel higiénico. No tenemos ni materiales, ni diseño, ni nada. Con lo cual, lo que nos queda son los valores, ¿no? Y para los catalanes yo siempre, y perdonad porque eso es muy pretencioso y soy consciente, pero decimos, es un poco como la Fageda, ¿no? Es decir, yo, perdón, pero es que los yogures de la Fageda no me parecen tan mejores que los Danone, pero los compramos por valores, ¿no? Porque creemos que, bueno, es un proyecto social que queremos apoyar y entendemos que puede haber una industria que alguien pueda escoger por valores. Y eso es donde intentamos estar. Entonces, eso nos hace estar un paso por delante, ¿no? Y en nuestro caso es decir, bueno, ¿qué impactos generamos? Sobre todo, emisiones de CO2 muy vinculado a que somos electrointensivos y termointensivos y, por lo tanto, si resuelves la transición energética, resuelves esto, ¿no? Nosotros tenemos un parque fotovoltaico de autoconsumo, que es lamentablemente el mayor de la demarcación de Girona, pero no por mérito propio, sino porque hay muy pocos, solo de unos un poco menos de 4 megavatios pico, o sea, no es tan grande. Esto ya se ha medio resuelto, pero pillamos toda esta época también de problemas en tramitación. Es el expediente 00001 de la ventanilla única. Se empezó a tramitar en 2015 y lo inauguramos el pasado julio. Luego, sobre todo, el tema importante es la energía térmica, ¿no? Ahí pues tiramos de biometano. Sí que lo hacemos, eso sí, lo hacemos, bueno, insisto, lo hacemos porque queremos diferenciarnos. Entonces, también es decir, si no nos diferenciamos, cerramos mañana, porque para vender lo mismo que el turco más caro no sirve, ¿no? Pero es verdad que no tiene break-even económico
aunque la gente se olvida que no paga derechos de emisión de CO2. Entonces, realmente, para ver el break-even real, es decir, lo que me cuesta y lo que me cuesta el gas natural más los derechos de emisión, ¿no? Entonces, no está tan lejos, ¿eh? Y luego biomasa. No podemos electrificarlo todo con descarbonizarlo todo con biomasa por temperaturas. Es decir, nuestro proceso tiene puntos de temperatura de 650 grados, que es muy complicado, ¿no? Esto es esencial, porque también vemos como a veces parece que movemos las piezas del puzzle y que todo es igual. No, a ver, o sea, no todo llega a la misma temperatura. El tema de electrificación también habrá que ver con el problema que hay de las redes de distribución, ¿no? Que parece que no nos queda nada. Entonces, para electrificar necesitamos red. Si no hay red, no hay electrificación, ¿no? Entonces, nosotros eso. Las grietas que hemos encontrado para poder actuar hoy es biomasa y biometano para térmico y autoconsumo en la medida que podemos para eléctrico. Muy bien. Muy bien, la verdad que bueno, ser empresario es de campeones, yo te felicito, hay que ser muy deportista, también sé lo que es, lo he vivido en mis carnes. Y bueno, desde FUMEN, digamos que un poco la conclusión sobre esta cuestión que estamos hablando, ¿no? Es que la transición energética no es tan sencillo como decir, bueno, pues vamos a dejar el fósil y nos vamos a ir al renovable. Es que todo se tiene que adaptar. Todo quiere decir todos los sistemas que forman parte del sistema energético en toda la cadena de suministro, aprovisionamiento, transmisión, comercialización, toda la regulación, y todo eso además tiene que encajar económicamente. Entonces, retomando un poco el mensaje que decía antes de la falta de productividad, tanto Draghi como Letta hace más de un año, o más o menos un año, publicaron el informe, ¿no? Dando este diagnóstico, arrojando toda una serie de medidas que se tenían que corregir, sobre todo en el sector energético, donde Europa tenemos una falta de competitividad clarísima respecto a Estados Unidos y también respecto a China o Asia en general, ¿no? Entonces, en FUMEN, en la Comisión de Energía que yo presido, hemos estado haciendo una serie de reflexiones entre febrero y mayo del año pasado que concluyeron en un manifiesto con una serie de medidas que propusimos, que hicimos llegar a la Administración de la Generalitat y que recogían muchas medidas, pero hay tres fundamentales para Cataluña. La primera, alargar el ciclo de vida de las centrales nucleares, que es más del 50% de la energía que consumimos hoy en día y que es una energía segura, libre de CO2, y que para ello se tendría que ajustar la fiscalidad, que es otro tema que se dice también en Europa, que hay que reducir la fiscalidad, que tiene que ser más competitiva en general y tender a eliminarse en el sector energético, que forma parte de toda la cadena económica, ¿no? En segundo lugar, publicar de manera inmediata las subastas de cogeneración. La cogeneración, Cataluña es número 1 en cogeneración en España, es donde está más implantada, es la manera de descarbonizar procesos que no se pueden electrificar, ¿vale? Y cuando lleguen los gases renovables, la tecnología estará preparada para emplear esos gases renovables. Por tanto, no podemos perder esa oportunidad que llevamos 3 años esperando aprovechar y que está suponiendo una pérdida de competitividad en la industria catalana, donde han cerrado ya más de 50 instalaciones de este tipo. Y en tercer lugar, que se ha hablado bastante en el panel anterior, que he llegado un poquito antes y que ya lo ha dicho también Pau, ¿no? Que es el tema de resolver la economía, porque no es tanto la tecnología, es la economía, de que el modelo de las redes de distribución y, por supuesto, también de transporte, pues puedan permitir la electrificación, que tenemos en FUMEN un montón de socios que cada día solicitan porque quieren continuar y avanzar en su electrificación y parece que eso no es posible y parece que el atasco es económico, ¿no? Entonces es un tema regulatorio que se tiene que revisar. La mayoría de estas 3 medidas no dependen exactamente de la Generalitat, pero sí que le hemos pedido a la Generalitat, a la Consellería de la cual depende esto, que es de la señora Silvia Paneque, que por favor nos apoye, y así lo está haciendo en el Gobierno central, porque no todas las comunidades autónomas estamos en la misma situación. Entonces, aquí no sobra nada. ¿Queremos que haya más renovables? Sí, pero no a costa de perder lo que ya tenemos. A ver, yo tengo la suerte de pertenecer a una empresa energética, con lo cual vemos todo.
todo lo que es la transición. Nos percibimos y ayudamos a empresas como el EC Paper, recibimos información de todos los sectores. ¿Eso qué quiere decir? Naturgy lo que estamos haciendo es una estrategia integral en la cual combinamos inversión, innovación, sostenibilidad y colaboración, ¿no? Como ejemplo, nuestro plan estratégico pasa de 5 gigavatios a 14 gigavatios de potencia renovable, y un tema relevante donde lidero yo junto a mi equipo es el crecimiento en autoconsumo industrial, ¿no? Tenemos la suerte de estar ahí, ayudamos a nuestros clientes de gas y de electricidad a diversificar. El autoconsumo, como bien ha dicho Pau, pues es un tema donde industrias que son muchas veces electrointensivas y también gasointensivas tienen una superficie muy grande para desarrollar grandes potencias de autoconsumo, y estamos ayudándoles en ello. ¿Qué más? Potenciamos la digitalización, automatización de redes de electricidad y de gas, y lideramos el desarrollo, como hemos comentado antes, de gas renovable. Y, por supuesto, nuestros objetivos de reducción de emisiones pasa por objetivo net cero en el 2050, y desde 2017 llevamos una reducción del 39% en GEI. Vais camino de... Vale, en nuestro caso, claro, no somos una empresa que tenemos que reducir emisiones, pero como actividad principal de nuestra institución... ¿No se sent? No se oye, ¿no? Ara? ¿Mejor? Sí, ara se'm sent? Vale. És que jo tampoc no el sento amb ells, gaire. Bueno. Bàsicamente, bueno, la nostra organització, no sé si está, bueno, nos centramos básicamente en 4 actividades, que la primera es recopilación de datos y creación de estadísticas anuales para ver las tendencias de consumo energético de todos los sectores de Cataluña, no solo el industrial, y tener esta visión de hacia dónde estamos yendo. También hacemos la planificación de la red eléctrica, propuesta que elevamos después a la Dirección General de Energía. Planificación también ahora estamos muy focalizados al PLATER, el Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables, que es esta planificación de dónde se van a implantar las energías renovables en Cataluña, y también la definición, planificación con tiempo a una fecha de 2050, de dónde van a ir estas líneas eléctricas, ¿no? Los corredores eléctricos que tenemos que planificar. Sí que estamos focalizados en datos, planificación y también transformación del modelo energético actual a través de propuestas de políticas y regulación más transversal, como puede ser la estrategia de biogás, la estrategia también de biomasa, el plan de impulso de la energía geotermia, y acompañando, ¿no?, a esta transición, pues, a los ciudadanos, a las industrias y a todos los sectores. Una de las cosas importantes que estamos haciendo ahora desde el Gobierno es estos estudios de descarbonización de 4 sectores principales, que son los que emiten más CO2, que es el sector de la industria, el sector primario, transporte y edificios. Estos documentos no van a ser solo estudios, sino que van a ser acuerdos bilaterales entre los sectores, donde haya un compromiso por parte del sector, por parte de las industrias, y aquí vamos a contactar con sindicatos patronales para definir, pues, qué tenemos que hacer para descarbonizar la economía. Descarbonizar es una palabra que a veces no gusta, ¿no? Pero qué tenemos que hacer para alcanzar estos objetivos, y acuerdos por parte de la industria, de los sectores, y acuerdos también y compromisos por parte del Gobierno, cómo tenemos que ayudarlos. Es que no va a ser la típica diagnosis con muchos datos, tablas y figuras, sino que van a ser acuerdos bilaterales. Estamos trabajando, de hecho ya hemos empezado a reunirnos con agentes del sector para definir esto y poder planificar en función de las necesidades reales, no de una consultora externa, ¿no?, que nos hace los estudios. La siguiente pregunta que tenía apuntada era si estabais viendo viable el autoconsumo en la industria. Creo que más o menos lo habéis contestado. Ayer es verdad que también salió el Real Decreto respecto a lo de las comunidades energéticas, y empezamos con esta gran oportunidad, juntándolo con el almacenamiento. Creo que empezamos a hablar de flexibilidad, que es lo que todos un poco estamos esperando juntos para avanzar.
pero no sé si queréis añadir alguna cosa más. Sí, yo un poco insistir en esto de que las cosas, o sea, que tienen que poder La intención ser es buena. ejecutables, porque es que, claro, nosotros el problema es que al final yo fui al Fintech de Greus a montar un pitoste que además no tenía ningún sentido porque es para personas físicas y no jurídicas, y lo sabíamos, pero era para hacer ahí un poco el lío, para que nos dejaran hacer un parque fotovoltaico de autoconsumo, ¿no? Y ahí todo el mundo intervino para frenarlo, sobre todo la Dirección General de Agricultura. Entonces, es que las cosas, al final la industria, estamos en un sándwich en el cual se dice, no, usted tiene que pagar derechos de emisión. A ver, esto es como una multa. Usted tiene que pagar un coste incremental porque no se está queriendo descarbonizar. Bueno, a ver si puedo, ¿no? Porque si la red está llena, entonces no puedo tener el parque externalizado y hacer un PPA virtual. Si lo pongo al lado, tiene que ser contiguo, tiene que no tener valor agrario. Tengo que poder alquilar o comprar el terreno, y si lo hago, me va a venir el de agricultura y me va a hacer filibusterismo, pues bueno, a ver si se puede, ¿no? Es decir, entonces eso es importante porque los planes yo creo que tenemos muy claro, como decías, la consultora, el diagnóstico, los KPIs, tal, pero es que luego al final vemos cuáles son los stoppers concretos, pragmáticos de por qué esto en la industria no podemos. Y muchas veces es porque no se nos deja literalmente, es decir, ya no es ni siquiera un tema de no quiero invertir esa cantidad de dinero, es que no hay una opción de ejecutarlo. Y esto yo creo que es fundamental. Sí. Sí, bueno, continuando tu hilo, porque completamente de acuerdo. A ver, el autoconsumo, para que sea viable, a menudo en las fábricas lo que sucede es que hay más de una tecnología, por lo tanto, el autoconsumo tiene que ser viable también hibridándose con esas otras tecnologías que están funcionando o que están previsto que funcionen, ¿no? Esto ahora no es así, hay trabas a la hibridación que van en contra tanto de la tecnología que ya está funcionando como del autoconsumo que se quiere efectivamente hacer, ¿no? Adicionalmente, hay problemas externos a las fábricas y a esta regulación del autoconsumo, como son pues, las señales de precio. Las señales de precio no están siendo las que deberían de ser. Me parece que el autoconsumo, la cifra que se ha publicado es que ha bajado un 30% en el último año, a pesar de que tenemos más de 40 gigas de solar instalados, ¿no? Entonces, bueno, está claro que no está funcionando el modelo y se tiene que solucionar, ¿no? Bueno, y creo que lo voy a dejar aquí para no extenderme. Bueno, yo tema autoconsumo industrial, pues lo tengo muy en vena, vamos, va dentro de nuestros objetivos como comercial que soy. Entonces, pues bueno, tengo que decir que hemos pasado por una etapa donde prácticamente valía todo, porque la rentabilidad, o sea, la amortización era regalada casi. Ahora ya volvemos a un producto donde tenemos que creer en él, entenderme como creer en él, ¿no? O sea, al final la amortización pues puede ser 6, 5, 6, 7, depende del tipo de empresa. Nosotros creemos que en todos los casos donde hay ese autoconsumo es más alto de un 20% de la energía que necesita esa empresa para la red, es un producto que cabe en esa empresa. Después y ayer, por ejemplo, me reunía con un cliente y me decía, es que yo ya no lo veo solo económico, sino es que a mí mis propios clientes me están auditando de mis fuentes renovables, ¿no? Que supongo que esto sonará a todos. Sí, sí. Cada vez más hay más compromiso, más por todos, pues al final clientes, proveedores, un consumidor final, donde queremos sostenibilidad, y el autoconsumo industrial es un hito, ¿no? En esto yo creo que no tenemos que mirarnos cuánto plazo de amortización, porque al final la instalación acaba siendo rentable. Te ayuda también ante problemas como hemos tenido recientemente, pues tener lo que se está trabajando ahora mucho también es la hibridación con almacenamiento. Estamos ahora, pues como diría yo, en el 21 o 20 de la fotovoltaica, pero en almacenamiento, pero ya se están trabajando en soluciones de almacenamiento que, dado que no tenemos posibilidad de evacuar los excedentes, pues estamos trabajando para trabajar este diferencia horario que, como podemos ver, pues estamos entre 0 y 100 y pico en cuestión de horas punta solares a pues, las 9 de la noche, que es cuando normalmente son los horarios más caros.
Hay otra pregunta que también entra en vena en mi negocio, que es la cogeneración. Y creo que aquí hay gente experta en cogeneración, igual que yo, y lo ha padecido en sus carnes. La cogeneración creemos desde el punto de vista que es necesaria. O sea, industrialmente es lo más rentable para un industrial. El problema es que hace falta pues, las subastas. Ahora mismo está agonizando el sector de la cogeneración. Tenemos a muchos clientes cogeneradores parados porque solo dependen del OMIE, porque ya no tienen recore, o sea, ya se les ha acabado la vida útil. Entonces están esperando subastas, pero hablamos de mucha industria pesada, la cual produce mucha energía que se está ahora mismo teniendo que sacar pues, de ciclos combinados, etcétera, cuando es mucho más eficiente una cogeneración. Bueno, en general el autoconsumo es, ¿no?, la tecnología que más se ha incrementado aquí en Cataluña. Desde, si miramos a nivel de instalaciones de producción de energía eléctrica, desde el 2017 hasta hoy, pues es donde encontramos más este incremento, gracias pues, al Real Decreto del 2019 de autoconsumo, también a todas las ayudas de Next Generation que estamos gestionando desde el Institut Català d'Energia. Es verdad que hay aún muchas barreras administrativas para implantar el autoconsumo compartido, sobre todo en el sector industrial. Por ejemplo, estamos participando como socios en un proyecto europeo que se llama Energize, que busca unir, ¿no?, los diferentes sectores industriales para crear instalaciones, poder compartir la energía. Estos proyectos son, desde mi punto de vista, muy potentes, muy interesantes, pero aún hay una mirada muy individual del propio proceso industrial. Y a veces esta industria aquí en Cataluña, tenemos polígonos, zonas de actividad económica que son muy diversas, y buscar estas alianzas entre todo, que de hecho es un poco el objetivo de la feria de estos días, ¿no? Colaborar, conectar los unos con los otros y encontrar estas dinámicas de trabajo conjunto en las zonas de actividad industrial, y los autoconsumos te permiten justamente hacer esto, ¿no? Que empresas grandes con un potencial muy elevado también pueden servir de palanca para empresas más pequeñas y tener al final un valor social, que es lo que decías al principio, ¿no?, de los yogures. O sea que al final también todo esto, todas estas actividades suman. A nivel de cogeneración, es cierto que la Proencat prevé que muchas de estas cogeneraciones se acojan al plan Renove, y que una gran parte de estas cogeneraciones, pues cuando finalicen la vida útil tendrán que replantearse. Gracias. ¿Crees suficientes las políticas de eficiencia energética? ¿Son suficientes los CAEs? Me parece que ya A ver, yo voy a ser un poco agresivo, es que creo, yo siempre lo digo, o sea, los CAEs, y corregidme porque lo entiendo así, se financian con lo que se está recaudando de imposición, o sea, de fiscalidad verde. Entonces, realmente es la vuelta de unos impuestos que nosotros hemos pagado, ¿no? Entonces, eso está muy bien, porque dices, bueno, es la doble incidencia, ¿no?, que decimos. O sea, en economía eso lo llaman impuesto picoviano, es decir, tú pagas una tasa que sirve para hacer una bolsa de dinero que incentiva lo que queremos, o sea, penalizamos lo que no queremos, incentivamos lo que queremos, es una doble incentivo, ¿no? Entonces, está muy bien, nos vuelve lo que pagamos en su día. Entonces, en ese aspecto, pues como los derechos de emisión de CO2 están muy caros, lo estamos viendo, también está muy bien que los CAEs sean muy agresivos, porque esta bolsa está muy llena de dinero, ¿no? Es una gran oportunidad y yo creo que da bastante oxígeno, ¿no? Porque realmente, como decía Virginia también, o sea, claro, a ver, las empresas a veces también es un problema, porque hay cosas que conceptualmente son muy chulas, pero también tenemos que poder explicar a los bancos y los accionistas por qué hacemos las cosas. Esto no es una fundación, ¿no? Entonces, claro, a veces hay cosas que dices, yo no puedo perder dinero a sabiendas de que pierdo dinero que no es mío, ¿no? Y mira, es que lo hemos tirado, porque esto nos encantaba esta idea. Bueno, pero tiene que tener un sentido, ¿no? Entonces, los CAEs ayudan a poder estar más cerca de esto. Sí que es verdad que, bueno, también entiendo, empatizamos mucho con la administración, porque vemos el grado de colapso de que políticamente se forman cosas como muy profusas en sus justificaciones y tal, y que luego les cae el marrón a ellos y tienen que hacer esas justificaciones, ¿no? Entonces, estamos un poco en este barco de decir, vale, nos han pedido que se haga esto y que se justifique pormenorizadamente, entonces a ver cómo lo hacemos, pero un poco el mensaje es quizá más político, de decir, por favor,
creed, confiad en la empresa, no vamos a querer estafar a nadie, y también confiad en la política, ¿no? Porque si no, 3 presupuestos para todo, ¿no? Entonces al final se complica muchísimo todo y una idea noble pues acaba fracasando por ejecución. Sí, efectivamente. O sea, yo creo que los CAE como concepto es una idea buenísima. Es una idea muy buena, está también implantada en otros países de Europa. El problema que estamos teniendo es el exceso de tramitación que desemboca en situaciones económicas complicadas para la caja de las empresas y en que a veces esos proyectos no se lleven a cabo. Entonces, los CAE se pueden mejorar mucho, nos permiten ahorrar energía de una manera real, o sea, es un sistema que permite ahorrar energía, que es lo que se está persiguiendo con este instrumento. Y la otra gran herramienta de ahorro de energía primaria es la cogeneración, que ya han citado también Eduard y Ana, ¿no? La cogeneración está fuera de los CAEs porque en sí mismo es un sistema de ahorro de energía primaria, tiene un régimen regulador propio y necesita que se convoquen urgentemente estas subastas que estamos comentando. A ver, yo, Esperanza me tenía preparado aquí unas líneas, ¿no? Porque ella es experta en CAEs, es la que desarrolla los CAEs dentro de nuestra empresa y los voy a decir, ¿no? Al final nosotros creemos en los CAEs, de hecho se ha convertido en una fuente de negocio de comercializadoras como las nuestras, ya que somos sujetos obligados. Ayudamos y acompañamos en todo ahora mismo a las empresas a... ¿Por qué? Porque al final lo que ves en un sector como el papelero lo puedes trasladar a todas las papeleras. Lo que ves en un sector ceramista es muy replicable. Sí que es verdad que nosotros también ayudándonos con nuestros departamentos, hablamos con ICAEN, tenemos reuniones con vosotros para incorporar fichas, porque es mucho más sencillo una ficha que un singular. Y estamos en ello, o sea, estamos trabajando en ello como puntos. Pues yo creo que los CAEs, como habéis dicho, yo creo que es una buena, puedo decir que es suficiente. Nos ayuda, monetiza el ahorro energético, que es lo que decía Pau. Al final, lo que tú has trasladado en base tasa lo recobras como monetización de estas actuaciones. Crea un mercado competitivo de eficiencia energética, o sea, antes había ayudas, también ha habido, porque en España siempre ha habido muchas líneas de eficiencia, pero sí que es verdad que ahora se han puesto de manifiesto con esto de los CAEs que revierte, ¿no? Es como un segundo negocio, una segunda vida a la eficiencia energética. Flexibilidad para los sujetos obligados, a nosotros nos dan la flexibilidad, antes teníamos que abonar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, ahora podemos redimir, con lo cual también nos hace actores de esto. Impulso a la inversión privada en eficiencia energética, hace que haya más inversión. Contribución directa a los objetivos climáticos de la UE. Está claro que esto nos lleva a los objetivos que nos marcan. Y transparencia y trazabilidad del ahorro. Lo mismo, ¿no? Lo que hemos comentado. Como dato, desde que empezó el tema de los CAEs, se ha ahorrado a nivel nacional 2,7 teras, que para hacer cifras así rápidas es lo que consume Cataluña en 4 días. Sí, bueno, nosotros somos gestor autonómico de los CAEs, está ahí mi compañero Luis Muré con su equipo, César de Cara. Tenemos un reto muy grande, ¿no? Todo el tema de las fichas de proyectos singulares, las fichas estándar, poder apoyar y acompañar también a la industria y animarles a que hagan las inversiones, calcular los ahorros. Es un esfuerzo muy grande, del mismo modo que tuvimos que abordar el reto de la gestión de los fondos Next Generation, pues también a nivel político es muy importante poder respaldar este proceso de certificación que vemos que ha incrementado de manera exponencial y estamos muy contentos porque nos hemos consolidado desde Cataluña como una región que estamos liderando el tema de los CAEs, pero también es cierto que el sector nos pide más ritmo, ¿no? Para poder hacer todas estas inversiones. Así que tomo el apunte de los deberes para ver de qué modo podemos reforzarlo, pero que estamos trabajando en esta línea. De hecho, también uno de los retos que tenemos es que los CAEs puedan llegar a las pymes, ¿no? También, y al ciudadano, que no se queden solo en la parte industrial, sino que a nivel de impacto social sea también
una realidad, y así que 2 retos, bajarlo a inversiones y agilizar todo el tema de la tramitación. ¿Creéis que la figura del gestor energético está instaurada en nuestras empresas? Yo creo que falta, más allá del aparatito, porque por aquí veo que ¿no? se gestiona electrónicamente toda la energía, también hace falta formación, que era otra cosa que hablábamos ayer, de gente que realmente sepa leer todos esos resultados. Hay muchos números, hay mucha información que hay que saber analizar para poder aplicarla y tener el mejor resultado. Entonces, yo creo que falta un poco, por nuestra parte, por el Grupo de Gestors Energètics, tenemos trabajo divulgando esta figura, pero creo que en las empresas no sé si que tenéis... A ver, es que nosotros también ha cambiado mucho la situación y Virginia comentaba unas estadísticas pre-COVID y post-COVID y esto es muy importante y para la industria me atrevería a decir que quizás más pre-Ucrania y post-Ucrania, porque el shock energético es más de Ucrania que de COVID, es que no podemos gestionar nuestra toma de decisiones igual que lo hacíamos, porque se ha complicado muchísimo, ¿no? Y nosotros decimos a veces internamente que es que esto tiene un componente de más de Wall Street que de gobernanza de una industria, porque al final tú tienes que decidir, es que no hacer nada también es tomar una decisión. Tú tienes que decidir, ¿cierro mercado de futuros o no cierro? ¿Qué cierro? ¿El 100%, el 75%, el 50%, el 25%? Diversifico, pongo una parte en autoconsumo, una parte la cierro, una parte voy a mercado. Esas son decisiones, ¿no? Y luego, como impositivamente, pues hay facturas con impuesto eléctrico, sin retroactivas, cambia el IVA. Entonces, hay un mismo mes 4 periodos de facturación. Además, si eres cogenerador, vendes y compras con 4 periodos de facturación, con IVAs distintos y con impuestos. Entonces, como no tengas un gestor que te pueda apoyar en revisar que esto esté bien, en revisar que entendamos lo que se está facturando en una parte y en otra, en revisar qué decisiones tomamos para dónde colocamos estos huevos de la cesta diversificada, ¿no? Es decir, cómo modelizamos, qué ponemos en autoconsumo, qué ponemos en cierre a futuros, cuál es nuestra estrategia. ¿Vamos a cerrar 10 años a futuros o vamos a ir año a año? Entonces, esto no lo podemos hacer solos. O sea, lo podíamos hacer solos, pero con la complejidad que tenemos ahora yo creo que es casi un must que los que estamos vivos, ¿no? Que lamentablemente no somos todos, ya es que nos sobrepasa totalmente de nuestro conocimiento y de nuestra capacidad de tener atención ahí. Qué bien escucharte. Sí, completamente de acuerdo con Pau. Al final es un tema de medios humanos y económicos disponibles en las empresas, ¿no? Entonces, bueno, en general, el gestor energético en una empresa grande sí que es una figura pues, conocida, extendida, aunque sea apoyándose en una empresa externa experta. En una pyme no es general y, en cambio, es muy necesario porque el mundo ha cambiado desde hace unos años, ¿no? Ha cambiado, no tiene pinta de que vaya a volver a ser como era, entonces la incertidumbre forma parte del día a día. Gestionar la energía en esta situación es muy complejo, ¿no? Entonces hay 2 formas de abordarlo. Una sería pensar, bueno, pues dar pues más incentivos, ¿no? Para que las pymes tengan acceso a tener esta figura, promover que haya una parte más digitalizada, etcétera, etcétera. Y desde FUMEN, en lo que nos gusta insistir más es en la segunda vía, ¿no? Que es en aliviar la fiscalidad de las empresas y que luego cada una vea dónde es más efectivo emplear su dinero. A ver, yo ante la pregunta de si está instaurado, pues bueno, tenemos aquí un industrial. Sí que es verdad que nosotros en nuestra empresa llevamos ya, desde que estoy yo en la empresa, pues con la figura de, ya no llamamos a mi equipo vendedores, sino que le llamamos gestores, ¿no? ¿Por qué? Porque al final nosotros y estos señores lo que buscan es una persona que les facilite la vida, que a veces es más complicado competir. Ellos se dedican a hacer papel, no quieren saber la normativa, si ahora hay CAE, si ahora viene el ETS1, el ETS2, si viene diferentes fuentes de negocio como pueden ser autoconsumo, biomasa, biogás, baterías. Estamos hablando ya no consiste en vender un producto de gas o de electricidad, sino que es un portfolio en el cual el actor y las energéticas, con nuestros gestores personalizados, pues trasladamos a la industria pues todo lo que es o ayuda a la transición, ¿no? A la transición energética. Para ello es básico este gestor. Lo que estamos viendo en industrias muy grandes, imaginaros en pymes, es que la monitorización no está calando aún. O sea, y si no hay monitorización,
es imposible Avanzar. eficientar o actuar, ¿no? Entonces, incluso empresas grandes vemos que falta monitorización, esto conlleva pues, figuras externas, muchos industriales están contratando gestores para ayudarles a hacer esta monitorización o para ayudarles a hacer mediciones, porque sin la medición no puedes abordar actuaciones CAE, no puedes abordar pues, diferentes eficiencias que hacen más competitiva la industria, ¿no? Porque al final la energía que no se consume es la más barata, ¿no? Sí, bueno, lo has dicho muy bien, ¿no? Al final, antes de tomar una decisión de inversión, de CAEs, además tienes que tener información, ¿no? La digitalización, tener los datos, tener el poder para la toma de decisiones posteriores. Yo he visto, ¿no? Empresas que no tienen esta figura del gestor energético. Para mí sería un punto prioritario. También lo veo en administraciones, municipios, ayuntamientos que desconocen la factura eléctrica. Lo primero que tienes que hacer es saber qué estás pagando, monitorizar también el dato y tener una persona que te acompañe en todas las decisiones, y una vez has hecho la inversión, pues también el mantenimiento, ¿no? Que vea los ahorros que habías calculado, realmente que se esté gestionando. Yo creo que es una figura indispensable tanto para la gran industria como también para las pymes. Hago aquí también un inciso que estamos desarrollando y dando soporte a las oficinas de transición energética. FEGICAT, de hecho, tiene una oficina que ha abierto gracias al apoyo de la Generalitat de Cataluña, y que estas oficinas también promueven esta figura del gestor energético, no solo individualmente por industria, sino de modo agrupado a través de cámaras de comercio, FEGICAT y los distintos colectivos. Gracias. Bueno, pues yo me quedo con este buen sabor de boca y necesidad de gestores energéticos. Podéis formar parte de la agrupación si queréis, y os doy paso a aprovechar que los tenéis aquí. Si queréis hacerles alguna pregunta, pues vosotros mismos. Y si no hay preguntas, pues lo dejamos aquí porque Ana tenía prisa por una intervención, Sí. o sea que Gracias. muchas gracias a los cuatro. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.